Hola compañeros y tutor. En este video vamos a ver el diseño y análisis de estructuras. Esta primera parte vamos a ver lo relacionado con la unidad 1. Lo que quiere mostrar en este video tutorial es el proyecto de curso, donde consiste en diseñar una estructura. Se puede ver algunos tipos de estructura para cubiertas. Las estructuras para cubiertas se denominan también cerchas. En este video se mostrará un tipo de cercha a diseñar, se definirá sus aspectos geométricos y será la evaluación de las cargas externas que actúan sobre la estructura. Para saber cuál cercha debíamos diseñar, cada grupo tomó una de las cerchas y, teniendo como referencia el último dígito del número del grupo, como vemos acá, como nosotros somos el grupo 19, entonces vamos a mostrar todo lo relacionado con la cercha Home. Vemos acá la cercha Home, esta es la que vamos a mostrar, y vamos a ver los datos que tenemos para diseñarla. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 18 de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. También tendrán una pendiente de 30 grados. Se construirán con perfil de acero A36 y ángulo de piernas iguales de L64 por 64 por 9.5, como lo acabamos de ver ya ahorita. Entonces, esta es la estructura que vamos a diseñar, y esta es cada una de las cerchas que se van a usar. Entonces vamos a mirar la cuerda superior y la cuerda interior. Entonces vamos a ver de dónde salen los datos. La cuerda interior es esta medida de 9 metros. Para poder hallar la cuerda superior, cogemos la longitud de la cuerda inferior sobre el coseno de 30, para que poder hallar la cuerda superior, que es 10.392 metros, que es lo que nos va a ayudar a tener resistencia en la estructura. Ahora vamos a mirar cuántas cerchas necesitamos para esta estructura, número de cerchas. Entonces decimos que 18 de fondo, nos dice el problema, y que entre cada una hay 3 metros. Entonces cogemos esos 18 de fondo, lo dividimos entre 3 y le sumamos 1. Esto nos da un total de 7 cerchas que necesitaríamos para esta estructura. También debemos hallar el área de influencia de la cercha. Entonces cogemos los 3 metros que van de cercha a cercha y lo multiplicamos por la longitud de la cuerda superior que ya habíamos hallado, que es 10.392, y así hallamos el área de influencia, que es 31.178 metros cuadrados. Entonces aquí ya tenemos datos importantes para empezar a diseñar nuestra cercha, nuestra estructura. Entonces continuamos. Ahora vamos a calcular las cargas externas sobre la estructura. Primero vamos a determinar las longitudes. Como sabemos que la longitud de la cuerda inferior, o sea estos 9 metros que vemos acá, y están en partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguales. Entonces esos 9 metros lo dividimos entre 6 y nos da una medida entre tramos de 1.5 metros. Entonces vamos a llenar una tabla donde vemos que de A a L 1.5, de L acá 1.5, así sucesivamente. O sea, ya estamos llenando toda esta parte. Ya sabemos
Y lo mismo con la longitud de la cuerda superior. La cuerda superior sabemos que es esta, la que mide 10.392. La vamos a dividir en partes iguales también, porque acá, 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 acá cada pedazo, pues son 6 partes iguales. Lo mismo, eso nos da una medida de 1.732 metros. Ya tenemos la longitud de esta parte también. Nos falta seguir hallando estas partes. Entonces, vamos a ver. Revisamos nuestro centro y vemos que la tangente 30, acordemos que teníamos ángulo de 30 sobre esto, que entonces ¿cuánto mediría esto? 4.5, porque son 3 partes, 1.5 más 1.5 más 1.5 tiene la misma medida acá, entonces 4.5, tangente de 30 sobre 4.5, esto nos da un resultado aproximado de 2.6 metros. Y así vamos a seguir haciendo sucesivamente, revisando las longitudes de cada una de estas partes, como lo vamos a ver a continuación en las medidas, las fórmulas para hallar. Entonces vemos que para hallar BL y FH, como son dos partes iguales, vamos a ver BL y FH son partes iguales. También tenemos BK y FI, partes iguales, CK y CJ y EJ. Todas estas son partes iguales de una cara a la otra. Entonces, así como vemos acá, se empiezan a hallar el resto de longitudes, hasta tener las medidas de todo, como lo vemos acá. Ya llenamos la tabla, pero también quisimos mostrar las medidas ya en la estructura, puestas en la estructura. Entonces vamos a ver que el problema nos decía que se construirá con perfil de acero estructural A36 de piernas iguales. Entonces vamos a ver cuál es ese perfil. Ya después de haber hallado, les dice que perfil estructural de piernas iguales es este. Vamos a ver que el tipo de ángulo que necesitamos lo vemos en esta tabla, que lo podemos encontrar en el libro guía de la unidad 2. El dato que necesitamos para saber qué tipo de ángulo, la medida y su longitud, encontramos en esta tabla, y vamos a ver que decía L64 por 64 por 9.5. Entonces acá L64 por 64 y buscamos 9.5. El dato importante que necesitamos en este momento es este, 8.7. Eso mediría uno nomás, pero como es un ángulo que debe estar enfrentado por el tipo de estructura, entonces ese 8.7 lo multiplicamos por 2 para tener una longitud del ángulo de 17.4 kilogramos por metro. Aquí ya tenemos la masa de un ángulo, pero si quisiéramos hallar la masa total de toda la estructura, pues multiplicamos lo que pesó los dos ángulos y lo multiplicamos
por el total de las longitudes que ya habíamos hallado por 35.234. Esto nos da una masa total de toda la estructura de 612,8 kilogramos. Esto le aplicamos la gravedad, que es 9.81, para una masa total de 6.011.5 kilogramos. Entonces, esa es la masa total de toda la estructura. Por otro lado, vamos a ver qué más necesita nuestra cercha, porque no puede quedar descubierta. Entonces aquí va a necesitar unas tejas. Entonces vamos a ver cómo se hallan lo de las tejas. Primero debemos saber de dónde sacamos los datos. Esta tabla la encontramos en la página de Eternit. De ahí la podemos descargar y revisar qué tipo de teja nos sirve para esta estructura. Entonces vemos que la masa apropiada es la número 5, porque tiene una longitud útil de 1.38, que es lo que nos va a servir para la estructura que tenemos. Entonces volvemos a sacar, vamos a ver la longitud de la cuerda superior, que ya habíamos visto que era la longitud de la cuerda inferior, que es 9 metros, sobre el coseno de 30, que la longitud de la cuerda superior es 10,392. Ese lo dividimos entre 2, de ahí sabemos qué tipo de teja necesitamos. Entonces, ¿qué es esta? Ahí la vemos. Sus datos los vamos a necesitar ahorita. Dice que según la ficha técnica, para la cubierta se usarán tejas Eternit número 5. Cada pendiente se requiere para cubrir los 5.2 metros de longitud de la cuerda superior más 0.32 metros del voladizo, para que quede bien la estructura bien cubierta. Para cubrir los 3 metros de ancho del área se necesitan 4 tejas. Aquí vemos por qué. 3 metros de ancho por 0.87. Entonces ese 0.873 lo sacamos de aquí, del ancho, pero la parte útil 8.73 lo dividimos en los 3 metros, que es lo que mide entre cercha y cercha. Lo dividimos de esas 3.873 y vemos que tejas necesitaríamos entre cercha 3.43, o sea, definimos 4 tejas. Entonces sabemos cómo son dos caras de la longitud de la cuerda superior. Entonces esas 4 tejas las multiplicamos por 2 para averiguar el total de las tejas que vamos a necesitar en toda la estructura. Recordemos que son 7 cerchas, entonces necesitaríamos 27.44 tejas. Y la masa, lo que pesan estas tejas, pesan 14.75 kilogramos, pesan estas tejas. También se usarán correas de celosía construidas con varillas de acero y con una densidad de 5 kilogramos. El número de correas para cada pendiente serán de 5, para un total de 10 correas para las dos pendientes. Contemos las dos pendientes, lo que habla de la longitud de la cuerda superior, que es lo que va por encima. Entonces, también vamos por otro lado a hablar de las cargas. Las cargas se dividen en dos: cargas vivas y cargas muertas, como lo vemos acá. Las cargas
vivas se calculan teniendo en cuenta el peso de una persona y lo determinamos así. 70 kilogramos por 31.177 le aplicamos la gravedad para un total de 21.409.187 newtons, que serían las cargas vivas, que serían las que van por la cuerda superior. Por otro lado, las cargas muertas, vamos a ver, que se calculan revisando la cercha, el peso de la cercha. Entonces decimos que 35.34, que fue lo que revisamos en las longitudes. El peso de las tejas, 17.4 kilogramos. Le aplicamos la gravedad para un total de 6.014,2323 newtons. El peso de las correas, que es lo que vamos a usar para que nos sostenga las tejas, de 30 metros, que es lo que vamos a usar, por 5 kilogramos que pesa cada una, le aplicamos la gravedad para un total de 14.71 newtons. El peso de las tejas, ya hemos visto, 27.44 tejas vamos a necesitar por 14.75 kilogramos que pesa una teja, y le aplicamos la gravedad, la multiplicamos por la gravedad para un total de peso por teja de las tejas de 3.970,5 newtons. Hallamos también la carga total de toda lo que hemos revisado. Entonces vamos a sumar todo, 21.409,187 newtons más 13.326,8523 newtons para un total de 34.736,0393 newtons. Este resultado lo vamos a usar para determinar la distribución de las cargas de los nodos. Entonces, vamos a sacar el resultado. Lo dimos por 7, que son las 7 cerchas, pero le vamos a restar una. Ya vamos a ver por qué. Entonces, esto nos da un total de 5.79. Este resultado es el que va aplicado a los nodos conforme lo muestra la figura, a estos nodos, un total de 5.79, y a los nodos de las partes de los extremos. Este resultado lo vamos a dividir en dos, que son lo que nos da en las dos esquinas. De esta forma ya podemos ver la cercha. Ya hemos hallado las longitudes de la cuerda superior, las longitudes de cada uno de sus tramos. Hallamos las cargas muertas, las cargas vivas. Sabemos cuántas tejas necesitamos, cuántos amarres necesitamos. Entonces aquí vamos a seguir revisando y analizando esta estructura. Los invito a que continuemos con la siguiente parte. Gracias.